Ok, bienvenidos todos a su canal de YouTube y bienvenido en particular a este video del día de hoy. Como ustedes lo saben, he estado creando una serie de videos para mis estudiantes de maestría que están tomando curso de sistemas eléctricos de potencia, análisis de sistemas eléctricos de potencia, y en particular hemos estado trabajando lo que es el análisis de condiciones de falla en sistemas eléctricos de potencia. Y en el día de hoy les tengo un ejemplo numérico. En este caso, el ejemplo numérico está dedicado a lo que es el análisis de condiciones de falla de un sistema eléctrico de potencia. Entonces, el día de hoy este video es algo sumamente sencillo, es un ejemplo numérico, es un ejemplo práctico para lo que es el cálculo de componentes simétricas. En particular, este ejercicio es fundamentalmente para lo que es componente simétrica. Entonces, inicialmente tenemos lo que se trata de una carga balanceada trifásica. En este caso es una carga balanceada trifásica. Se dice que es balanceada porque la resistencia en cada una de las ramas de la estrella es la misma, y en este caso nos están diciendo que la resistencia de cada una de las ramas es 10 ohmios. ¿Ok? El punto neutral de esta estrella es bien particular porque el punto neutro de la estrella no se encuentra conectado a lo que es el potencial de tierra. Entonces, esta estrella es lo que uno llama una estrella flotante porque no hay ninguna conexión eléctrica, no hay ninguna conexión galvánica entre lo que sería el neutro de la estrella, el punto común de la estrella, y lo que sería el potencial de referencia, el potencial de tierra. Sin embargo, esta estrella es alimentada con voltaje trifásico. Sin embargo, este voltaje trifásico ustedes pueden reconocer. Aquí tenemos el voltaje AB, BC y CA. ¿Ok? Tenemos los voltajes AB, 100 ángulo de 0, voltaje B, 90 ángulo de 240 y voltaje CA 95.5 a 125.2 grados. ¿Ok? Estos voltajes están en voltios. Lo primero que ustedes deben de reconocer es que la magnitud de los tres voltajes son diferentes. La magnitud de los tres voltajes representados en forma polar son diferentes, lo que quiere decir ya de por sí que estos voltajes son asimétricos, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos una carga, la carga es simétrica balanceada. Sin embargo, el voltaje que se está aplicando no es simétrico en este caso. Entonces hay aquí una serie de preguntas. La primera pregunta es determinar el voltaje línea a línea, los voltajes de secuencia de línea a línea, luego determinar el voltaje línea neutro, de secuencia, por supuesto, después calcular lo que son los voltajes de línea neutro, en este caso los voltajes BAN, BBN y BCN, y luego calcular lo que son las corrientes de línea, pero en componentes de secuencia, es decir, I sub A1, I sub A2, I sub A0. Y finalmente, calcular las corrientes de fase, es decir, la corriente A, B y C en esta estrella. ¿Okay? Entonces, comencemos a resolver este ejercicio. Es sumamente sencillo, es simplemente practicar lo que es la aplicación de las componentes de simétricas, lo que es el famoso teorema de Fortescue. Entonces, vamos a comenzar a resolver esto. Lo primero que tenemos que hacer es, recuérdense, estamos hablando de que en este caso tenemos tres voltajes, voltaje AB, BC y CA, pero una característica fundamental es que el voltaje AB en magnitud es diferente al voltaje BC, es diferente al voltaje CA. Y entonces cualquiera, por simple inspección, ya se da cuenta que estamos en unas condiciones que no son simétricas balanceadas. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, vamos a hacer una representación de lo que sería nuestro circuito. En este caso tenemos una representación de una conexión en estrella, donde tenemos la resistencia. Recuérdense, estas son las resistencias de las ramas de la conexión estrella. Y este punto que está aquí es el neutro. Pero ese neutro, ya lo hemos mencionado, no se encuentra conectado a la referencia, lo que llamamos la referencia de tierra, ¿ok? Entonces no hay conexión, es un neutro aislado, es simplemente una estrella donde el neutro no está conectado por manera galvánica, no hay ninguna conexión, no hay fluido de corriente hacia lo que sería referencia, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer paso es sumamente sencillo.
El primer paso es sencillo porque lo que nos están pidiendo es que encontremos los voltajes de secuencia, pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar simplemente lo que sería el análisis de componente simétrica por el amigo Fortescue. Entonces, ¿qué nos decía el amigo Fortescue? Que si yo tengo unos voltajes que son asimétricos, en este caso los voltajes son V sub AB, V sub BC y V sub CA, yo los puedo transformar en componentes de secuencia, los puedo transformar en componentes de secuencia, en este caso AB0, AB1 y AB2, utilizando una matriz de transformación, y esa matriz de transformación es la matriz A mayúscula. Esa matriz A mayúscula es una matriz de 3×3 donde adentro hay un operador que es sumamente interesante, el operador A minúscula, que es un número complejo que fundamentalmente la magnitud es 1 y lo que está haciendo es desfasando 120 grados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que estos voltajes ya los conocemos. Este vale 100 ángulo de 0, este vale 90 a 240 y este vale 95.5 a 125.2. Y lo que hacemos es efectuar la operación matemática. Lo que hacemos es efectuar la multiplicación de la matriz A invertida multiplicada por los fasores asociados a BAB, BBC y BCA. Y entonces aquí tenemos el resultado numérico. Tenemos el resultado numérico de la componente de secuencia 0 del voltaje AB, componente de secuencia positiva del voltaje AB y componente de secuencia negativa del voltaje AB. Es algo sumamente sencillo, ustedes lo pueden hacer en su computadora, lo pueden hacer en MATLAB, lo pueden hacer en calculadora, incluso si quieren lo pueden hacer a mano, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que tenemos los voltajes de secuencia positiva, negativa y cero de este voltaje, que es un voltaje línea a línea, entonces lo que tenemos que hacer es transformarlo a voltaje de línea neutro. ¿Y cómo efectuamos la conversión de voltaje de línea a voltaje de línea neutro? Bueno, todos ustedes se deben de recordar que existe una propiedad trifásica que nos relaciona los voltajes de línea a línea con los voltajes de línea neutro. Fundamentalmente, si ustedes se recuerdan, hay un factor involucrado que es raíz de 3 y hay un desfasaje de 30 grados. Sin embargo, si estamos trabajando en secuencia positiva, es correcto, la relación entre voltaje de línea a línea y voltaje de línea neutro tiene un raíz de 3 y tiene 30 grados. Pero eso es en el caso de que estemos trabajando con secuencia positiva. Si estamos trabajando con secuencia negativa, la historia cambia, porque la posición de los fasores se invierte y entonces sigue existiendo este cambio en magnitud de raíz de 3 veces. Sin embargo, el ángulo ahora es menos 30. Recuérdense que estamos trabajando en secuencia negativa y por eso el ángulo pasa de más 30 a menos 30. Esto que se encuentra aquí es simplemente la conversión. Lo que hemos hecho es pasar dividiendo al otro lado y tenemos entonces nuestras ecuaciones para calcular secuencia positiva, negativa y cero. Pero la pregunta interesante es ¿qué pasa con las componentes de secuencia cero? La de secuencia positiva, bueno, se va a modificar por esta ecuación que está aquí. Sin embargo, ¿qué sucede con la de secuencia cero? Con la de secuencia cero, recuérdense que la secuencia cero es la misma. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de transformar o calcular el valor de secuencia cero de la fase A, sería la componente de secuencia AB0 menos la CA0. Pero como estos dos valores numéricamente son iguales, se cancelan y nos da que la componente de secuencia 0 del voltaje AN es 0. Entonces, paso siguiente es simplemente efectuar los cálculos numéricos. Y de los cálculos numéricos, lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar la matriz de transformación. Nuevamente utilizamos la matriz de transformación para calcular B sub AN, B sub BN, B sub CN. Utilizamos las componentes de secuencia del voltaje AN. Utilizamos directamente la matriz de transformación A. Y utilizamos directamente el operador A, que es un ángulo de 120. Y entonces, en definitiva, tenemos entonces el voltaje V sub AN, V sub BN y V sub CN, ¿ok? Es algo sumamente sencillo, se ha hecho utilizando lo que es componente simétrica, lo que es Fortescue. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular las corrientes?
Bueno, las corrientes es sumamente sencillo, porque para calcular las corrientes de secuencia, lo que podemos hacer es simplemente dividir los voltajes de secuencia por la impedancia de secuencia. Pero en este caso tenemos una estrella con el neutro aislado, y en este caso la impedancia de secuencia positiva y negativa es la misma, es una resistencia. Y lo que tenemos que hacer entonces es dividir el voltaje de secuencia positiva, el voltaje de secuencia negativa, por el valor de la resistencia. Y de ahí, utilizando la ley de Ohm, obtenemos lo que son las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero. Muy sencillo, son valores numéricos que se pueden calcular de una manera bastante sencilla, bastante elemental. Paso siguiente. Bueno, el paso siguiente es sumamente sencillo. Ya lo que tenemos que hacer es el paso final, y es transformar esas componentes de corriente de secuencia positiva, negativa y cero en lo que serían las corrientes de la fase A, de la fase B y de la fase C. Y nuevamente lo que nuevamente hacemos uso es de aplicar la teoría de componentes simétricas, es decir, utilizar la matriz de transformaciones A mayúscula, y como ya tenemos las componentes de secuencia cero, positiva y negativa, como ya tenemos los vectores, el vector de corriente de secuencia, utilizamos la matriz de transformación, multiplicamos la matriz y el vector y obtenemos entonces lo que serían las corrientes, es decir, la corriente I sub A, I sub B e I sub C. Y entonces aquí tenemos los resultados de lo que sería la corriente A, de la corriente B y de la corriente C. Entonces es algo sumamente sencillo, es algo sumamente elemental. Todos mis estudiantes pueden hacer esto. Es algo sumamente sencillo. Yo los invito a que ustedes efectúen estos cálculos en casa, o si lo desean, pueden ir aquí a mi repositorio de GitHub y pueden darse cuenta que este ejercicio ya se encuentra dentro del repositorio GitHub. Y incluso tenemos hasta más información, como son los diagramas fasoriales. Los invito entonces abiertamente a que visiten mi repositorio de GitHub, descarguen este MATLAB Live Script y van a poder seguir en detalle todos los cálculos que hemos realizado. Bueno, de momento, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por todo su soporte, todas sus preguntas. Si lo desean, pueden suscribirse a mi canal de YouTube y pueden recibir alerta de lo que van a ser los próximos videos. Y por favor, si lo desean, pueden escribir. Muchísimas gracias por todas las personas que han escrito, por todos sus buenos comentarios, y me despido por ahora. Hasta la próxima.